The 2015 Polyglot Gathering is brought to you by italki. Become fluent in any language. Buenas tardes. Los organizadores me pidieron que hablara en castellano. Pues lo haré. Me parece que, no sé si... me parece que la mayoría de las comunicaciones hoy han sido en inglés. Bueno, normalmente hablo muy rápido. Ahora no, estoy hablando muy despacito. Intentaré hablar despacio. Si no lo hago, decir, por favor, no tan rápido, porque es típico. Yo cuando empiezo a hablar rápido... Bueno, ¿de qué os hablo? De dos cosas. Lo primero, bueno, será algo de teórico, cosa que puede ser, se pueden criticar. Y el segundo son dibujos, son mapas. Tendré unos 80 mapas de los idiomas, 79 de Europa y uno de afuera. Pero lo primero es algo de teórico, de discusión. Y yo diría, luego podemos discutir después de la comunicación mejor que durante. Pero si queréis, ya se me come. Si tenéis preguntas, pero yo diría, hablamos antes y luego, por ejemplo, podemos hacer una discusión. Si podría hablar unos 40-45 minutos, como le guste a los organizadores, y luego una pequeña discusión. Lo primero, lo de teórico es que aquí estamos hablando de idiomas, sin saber qué es un idioma. Bueno, y yo soy lingüista, y como yo conozco a los lingüistas, os digo que los lingüistas no saben qué son los idiomas. Es decir, que ¿quién sabe qué es un idioma? Son los hablantes. Los lingüistas no lo saben, porque los lingüistas están normalmente políticamente activos, a veces sin saberlo, y te dan una definición. Hablaba con una colega hace algunos días y me dijo, pero que sí, que está en esta comunicación que te estaba haciendo, pusiste 4 definiciones de idioma, pero yo conocía una. Los idiomas son idiomas, los idiomas que habla mucha gente. Si le habla poca gente, son dialectos. ¿Qué es una definición? Pues lo primero que está fuera es islandés. Si no, fuera. Todos los dialectos del chino son idiomas. Claro, evidentemente. Pues no, definiciones son diferentes. Y era un lingüista que lo decía. Pues nosotros como hablantes, como lingüistas, hablantes, tenemos que saber qué es un idioma. Se dice, ¿cuántos son los idiomas del mundo? 7.000 se dice, o 3, o 10.000. No lo sabemos, nunca lo sabremos. Y veremos por qué. Puede ser que habéis leído lo que está en mi presentación, ¿no? Los idiomas, cómo las montañas se ven, les voy a dar nombre, se pueden dibujar en mapas, pero no saben dónde acaban y dónde empiezan. No se ven contar cuántas montañas hay en los Alpes. Los Alpes se ven más o menos, que son los Alpes. Pero ¿cuántas montañas hay en los Alpes? Bueno, ¿cuántos idiomas hay en Europa? No se sabe. Evidentemente, había ahora mismo alguien, no sé quién era, uno de vosotros, aquí o en la otra, que escribió en los idiomas escandinavos. Es decir, que no sabía si decir hablo sueco, noruego, danés, escandinavo, está bien. ¿Verdad? Es verdad. Yo, cuando la gente me pregunta ¿cuántos idiomas hablas? 2. El románico y germánico. Y eso es algo de real, ¿eh? No hablo eslavo, no sé, lo siento, no hablo eslavo, no. Que es amarillo aquí. De verdad hay algo objetivo en la clasificación de los idiomas. Es verdad que si tú hablas portugués, puedes comprender lo que dicen los españoles, uno que habla italiano, algunas palabras de rumeno, si uno habla alemán, auto, y ya se ha acabado. Film, ya se ha acabado.
Publicidad, ¿Quién me paga a mí? Publicidad. Pues ya, lo primero es que en Europa, estamos seguros, tenemos idiomas románicos, idiomas germánicos, idiomas eslavos y algunos otros. Pero ya empezamos con un problema inglés. Tú hablas, si uno habla alemán, dices, sí, claro, el inglés es germánico. Las primeras 100 palabras son las mismas. To sing, singen. Hound, hund, hound. More or less. And then finish. Las otras son palabras románicas. Pues si no hablas francés, si no hablas alemán, el inglés no lo comprendes. No es bastante hablar ni francés ni alemán, necesitas las dos. Pero normalmente se dice que es un idioma germánico. Con estructura como la del chino. Porque no tiene declinación, no tiene conjugación. Lo importante es la posición de las palabras en la frase, ¿no? Por ejemplo, school day es lo mismo que day school. Son cosas diferentes. En los idiomas románicos hay una posibilidad y ya se acabó. Bueno, en Europa tenemos seguro o por lo menos 3 idiomas: románico, eslavo y germánico, y algunos otros pequeños que son de unos 10 millones de habitantes, 20 millones, que es nada, que ya se ven con colores diferentes, ¿no? Pero no todos están de acuerdo. Es un mapa de los años 30, creo, ¿no? 40. Hecho en Alemania, y por eso se sabe que el alemán es un idioma muy grande. El italiano, aliados, también es un idioma muy grande. No sé si Franco ya estaba activo. Pues en España hay 3 idiomas. Si lo hubieran hecho los franceses, en Alemania tienen como mínimo 2. Un alemán del norte y uno del sur. Es una interpretación, porque, bueno, ¿dónde está la frontera? Yo ya escuché hoy a alguien hablar de continuum, ¿no? La continuidad entre dialectos. Es lo típico. Si la gente que habla alemán lo sabe, viaja, va a Holanda, en la frontera. Si hablas o alemán Hochdeutsch de los libros, quizás no quieren comprenderte. Y si el otro habla holandés de los libros, que no, pero hablando dialecto, todo se comprende muy bien. Hay continuidad. Ya, como ya decía, mira, otra vez aquí, ¿no? El catalán más fuerte. Es un mapa británico, pero aquí los alemanes ya le gustaban menos, pues hay muchos alemanes, según las interpretaciones, ¿no? Bueno, clasificaciones modernas, muy rápidamente. Hay muchas clasificaciones. Gente, lingüistas han trabajado de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y han hecho clasificaciones. Algunos son lingüistas, otros son asociaciones culturales de idiomas de minoría. Y cuando trabajan los de los idiomas de minoría, siempre hay más idiomas que los lingüistas. Aquí, por ejemplo, es un mapa de Europa que puede ser uno de Wikipedia, ¿no? Si lo miras, qué bueno, un mapa de Europa, lo pongo ya, mira. Pues no, aquí no, donde ven, pues no puedo. Por ejemplo, aquí hay un idioma, así son rayas porque el idioma está en situación de peligro. Pero aquí hay un idioma, aquí hay otro idioma. Aquí Alemania está dividida en 2. Es una clasificación típica, Wikipedia, típico. No lo he hecho yo, pero podría así estar en Wikipedia. En otra clasificación, el alemán es 1. En otra, el holandés, antes no existía. Aquí no existe el alemán, el holandés. Aquí es junto al idioma del alemán del norte. Mira, es Escandinavia. Aquí son 3, aquí son 2. Bueno, finlandés, nadie. No hay dudas. Finlandés es otro idioma. Bueno, mira. Cambiamos de... Mira, aquí, por ejemplo, un idioma interseccional. ¿Qué pasa? Son clasificaciones. Cada una de estas clasificaciones tiene su valor. No hay clasificaciones que son falsas ni buenas. Todas son buenas. Según el criterio. Como decir, el criterio de cuánta gente lo habla es 1. No funciona muy bien. El criterio de idiomas oficiales. Por ejemplo, el genovés o ligure es idioma nacional en Montecarlo. No lo habla nadie, pero es oficial. Pero no en Italia, pues es un idioma o es un idioma. Evidentemente,
El bosnio es un idioma, el croata es un idioma, el serbio es un idioma, el montenegrín es un idioma. Como decía un amigo nuestro, antes de la guerra hablaba uno, serbo-croata, ahora hablo 4. Por lo menos la guerra ha servido para algo. Sí. La otra clasificación, so I don't speak Spanish. ¿Mm? Chakavian, Dokavian, Tolakian, Kaikavian, that's their creation. Sí, era la vieja clasificación, pero se llamaban dialectos antes. Ahora se llaman idiomas. Y las fronteras entre Chakavo, Kaikavo, Stokavo no es la misma que entre croata y serbio. Son diferentes. Nombres diferentes, clasificaciones diferentes, fronteras diferentes. Y así. Bueno, esa es la cosa más importante. Es importante porque no lo sabemos. He visto que aquí alguien hablará de milanés. Y es fácil hablar de milanés. La diferencia que hay entre milanés e italiano, claro, es muy fuerte. Pero si vamos en el continuum, desde aquí y aquí, no se ve muy poco. O ahora estaba escuchando comunicación sobre tamil y la persona que estaba hablando dijo que el malayalam y el tamil son los idiomas modernos que surgen del antiguo tamil. No sé si hubiera hecho lo mismo un hablante de malayalam, por ejemplo, que son idiomas dravídicos de India del Sur. Bueno, empezamos a una cosa muy importante. Miramos un momento y luego vamos a ver más. Bueno, una cosa es interesante. Lo primero es que en la clasificación, eso es lo que es la clasificación de los idiomas con sus características internas, ¿no? Como el finlandés, ¿no? Y no sé, como muy difícil, ¿no? Y otra es una clasificación social. Es muy importante pensar que no es solo los políglotas que hablan muchos idiomas, sino el 90% de la gente del mundo son políglotas, solo que no lo saben. Es decir, que el monolingüismo, o como decía un colega mío hace muchos años, Einsprachigkeit ist heilbar. El monolingüismo se puede curar. Es una especie de síntoma de las culturas hegemónicas euroamericanas. O lo ha hecho también, lo ha sido en la Grecia antigua y puede ser algunos periodos de la Roma antigua. Pero los seres humanos, como tienen 2 manos, pueden tener como mínimo 2 idiomas, que pueden ser bastante relacionados, que sea un en Berlín, que sea un Plattdeutsch, un alemán del norte o un alemán, se parecen bastante, pero son sistemas diferentes. En la cabeza son sistemas diferentes. Y es lo normal, para la mayoría de los hombres. Me parece una cosa que seguramente muchos de vosotros, si viven en Europa, si son europeos, y si tendencialmente salen de una ciudad monolingüe, o viven en París, o en Roma, o en Madrid, a veces encuentran gente de África en la calle, que habla en el idioma de donde vive. Y si habla con ellos, dice, ¿qué idioma hablas? Se empieza a contar los idiomas que hablan, 3 como mínimo. Si son de Senegal, hablan francés como idioma de cultura, Wolof como idioma nacional, del sentido nacional, lo que sea, y un idioma del pueblo, a veces solamente 2. Y luego si viven en París, si viven en Madrid, también castellano, y si viven en Barcelona, también catalán. Pero normalmente hablan 1 o 2 idiomas allá. Y esos idiomas, entre Wolof, idioma de Senegal y francés, son mundos diferentes. Y es normal, Eso es importante. Porque en Europa, lo que es más sencillo, los más europeo, bueno, es que no es el idioma que se habla, sino la estructura social de cómo se habla. Los alemanes, los que hablan alemán, los alemanes, saben muy bien que cuando van en Suiza, son extranjeros hablando alemán, si no hablan el dialecto de uno de los dialectos de Suiza. Lo saben, en Suiza no se habla alemán solamente. Los suizo-alemanes hablan su dialecto y escriben alemán, normalmente mejor que los alemanes, porque es su idioma escrito. Los idiomas son un poco como los vestidos.
Cuando vamos a la conferencia, por ejemplo, nos ponemos con corbata y esas cosas, ¿no? Y si vamos el domingo a misa, nos ponemos... Y cuando estamos en casa y vamos a dormir, ponemos otra cosa. Cuando estamos con nuestra pareja, no ponemos nada. Que es decir, ponerse algo. Si hablamos un idioma solo, es como si fuéramos a dormir, a la iglesia, a la conferencia, siempre con el mismo vestido. Así como nos vestimos, así porque tenemos frío. Nos vestimos porque tenemos frío y porque queremos mostrarle al vecino que podemos comprar o que somos de izquierda, de derecha, o lo que quiera, ¿verdad? Lo hacemos con el idioma. Lo hacemos siempre. Si no podemos hacerlo, nos han cortado una parte de nuestra cultura y de nuestra personalidad. Bueno, ¿de cuánto he hablado y nada? No sé. ¿Quién me controla? Me controlo solo yo, autónomo. 20 minutos más o menos. Bueno, ahora, eso es lo más difícil, lo más aburrido. Por eso podemos, si no estáis de acuerdo, si tenéis otras definiciones de idioma, porque soy bastante eurocentrista en esta definición. Puede ser que en otras partes de Europa, especialmente en Asia, hay otras definiciones. Por ejemplo, en India, un idioma que no tiene su alfabeto no es un verdadero idioma. Aquí en Europa lo decimos, ahora hacemos catalán, cambiamos de alfabeto. No podemos hacerlo, ni pensarlo. En India no se cambia, pero si tienes un alfabeto es un idioma verdadero, si no, ¿qué es? Bueno, ahora hacemos una cosa un poco más de colorines. A ver qué pasa con los idiomas en Europa. Algunas localizaciones, como las montañas, los idiomas, se pueden dibujar en mapas. Eso, por ejemplo, en la situación del vasco. Yo me acuerdo cuando era pequeño, me había oído de este vasco, un idioma tan extraño de Europa, que no estaba en contacto no se sabía de dónde venía, y no sabía quién hablaba. Algunos lingüistas decían un idioma que está muriendo, lo hablaban los antiguos, otros decían, no, el idioma de ETA, que te ponen bombas, ¿no? Existe, no existe. Ahora, Euskadi, País Vasco, autonomía, y hay un censo. Bueno, esto, por ejemplo, es un idioma, es un mapa del País Vasco, la comunidad autónoma vasca, pues hay Navarra, que también es bilingüe, y se ve, el censo, se pregunta a la gente si habla habitualmente euskara, vasco o castellano, las dos. Y nos vemos que el vasco se habla donde es rojo se habla y donde es azul no se habla. Lo interesante, porque los mapas a veces, bueno, no son solamente descriptivos. Este mapa nos dice algo. Las bolas negras son las ciudades. Más es grande, más gente, más industria. Más industrias, más carreteras, más ferrocarriles, más inmigración o, bueno, cambio de población. Mira, el vasco, donde hay carreteras, el vasco está en peligro. Donde hay ciudades, el vasco está en peligro. Donde hay turismo, el vasco está en peligro. Estaba, ahora cambiaba, eso en el año 96, hace mucho tiempo. Y en las montañas, el vasco es fuerte. Pueblos pequeños, la gente habla vasco. Eso es un mapa que nos indica que el vasco, el País Vasco, se habla más o menos en mitad del territorio tradicional vasco. Aquí, donde hoy es oficial el vasco, ya no se habla vasco desde 2 siglos por lo menos, pero ahora se puede estudiar en la escuela, la situación está cambiando. Pero es un mapa no solamente descriptivo, sino que nos da algunas indicaciones. Aquí hay montañas, playas, costa muy linda sin playas, la gente no va, la gente habla vasco. Los turistas no van, la gente habla vasco. Bilbao, industrias. San Sebastián, la ciudad, una de las ciudades preferidas por Francisco Franco, pues para no se puede hablar vasco mucho. Cambiamos. Otra cosa que más o menos todos saben, ¿no? Irlanda. Irlanda es un país que tiene 2 idiomas. 2 idiomas. Uno se llama oficial y otro se llama nacional. A uno le dan el nombre muy bueno, románticamente interesante de la nación, el otro del Estado oficial.
bueno, como si uno va a Irlanda y quiere escuchar a alguien hablar irlandés, muy difícil. Pero en el censo le preguntan, are you able to speak Gaelic? ¿Hablas galego? ¿Hablas, cómo se llama? Irlandés. Es interesante, sí, porque hasta el 95% de la población en algunos pueblos habla irlandés. En otros, 15, 20. ¿Cómo es obligatorio en la escuela? Por lo menos que un tercio de la población declare que habla. Pero os imagináis preguntar una cosa más o menos lo mismo en Ámsterdam o en Holanda. Do you speak English? Y no preguntas si también hablas holandés. 95% en toda Holanda. Pues el inglés es más fuerte en Holanda que el irlandés en Irlanda. Pero este mapa nos muestra, de todas maneras, algunas áreas conservativas donde todavía se habla gaélico. Como en otro mapa, veis que no hay ciudades, no hay ferrocarriles, hay muy pocas carreteras, no hay montañas, sino hay el océano, peor, que hace miedo. Bueno, se ve mejor. Interesante aquí. El sistema escolástico de Gran Bretaña no prevé irlandés obligatorio. Y la identidad británica no prevé declarar que hablas inglés, que hablas irlandés. Pues no lo declaras, pues no se habla. No es que no se hable, no es que se hable menos. Pero dice, ¿lo hablas tú? No soy irlandés porque tengo que hablarlo. ¿Quieres irlandés? Claro que lo hablo. ¿Sabéis cuánta gente hablaba italiano en 1860 cuando hicieron Italia? Entre el 2 y el 5% de la población. Pero fue el único idioma oficial. Los otros hablaban otras cosas. Pero a las otras cosas no le dieron un nombre. Y si no tiene un nombre, no sabes que lo hablas. Pues, ¿qué dices? No sé. Pues no lo preguntas. Y la gente no lo sabe. Ahora lo habla mucha gente, pero en los años 70 todavía la mitad de la población de Italia no hablaba normalmente italiano. Y 25% nunca lo hablaba. Pero como era italiano, decía que lo hablo. Se llama dialecto. Y la diferencia entre un dialecto de Calabria e italiano es como la del sueco y el alemán. No digo holandés y alemán. Es una cuestión de cabeza, de identidad. Bueno, religiones. Bueno, hablando de... y pasamos a otro territorio conocido para ser bilingüe, Bélgica, ¿no? Bélgica tiene 3 idiomas oficiales. Normalmente 2. La gente dice, el idioma de Bélgica, francés y holandés, no se puede decir. Neerlandés, no, digo yo, estoy sí, claro, neerlandés, neutro, ¿no? Politically correct. Nederlands, no. Es verdad, y una frontera política creada en los años, al final del siglo XX, para que sea más o menos correspondiente con el idioma, con la frontera lingüística, con problemas, evidentemente. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas crisis de gobierno en Bélgica fueron causadas por Le Fouron, donde la gente siempre ha hablado y continúa a hablar una variedad de Mitteldeutsch, de medio alemán, para los flamingos neerlandés, y siempre ha tenido el francés como idioma de referencia escrita. Antes eran en la parte francófona de Bélgica y ahora en la parte neerlandófona. Y además hay una región donde se habla alemán, es decir, Mitteldeutsch, un dialecto que no es muy diferente de esto. Pero como esta parte ha sido más tiempo bajo Alemania o el Imperio que la otra, el idioma oficial aquí hoy es el francés y no el neerlandés. Son iguales, más o menos. Bueno, aquí hay Holanda y Frisia, donde frisón es un idioma muy parecido hoy al holandés. Interesante, un trabajo de dialectólogos holandeses muy interesante. Porque el holandés no es, el irlandés en Holanda no es un idioma ideológico.
este país nace como entidad económico-política y no como entidad nacional. No es el neerlandés que hace Holanda, sino una historia económica de puertos, de marinería, de no sé qué, de todo. Pero no de idioma. Pues los dialectólogos de este país hicieron un trabajo cuantitativo para ver la diferencia entre las hablas del país. Bueno, primero hay la región de Ámsterdam, donde el idioma es más o menos oficial. Luego, el más parecido al oficial es este, que se llama idioma diferente. Luego llegan los otros. Pero como esta región tenía una autonomía cultural desde siempre, el dialecto de esta región hoy es un idioma. Y el dialecto de esta región es un dialecto. Pero la diferencia entre holandés y frisón hoy es menos que la de frisón y Limburgs, por ejemplo. Noruega, eso la típica, es una pregunta a la cual se puede y no se puede contestar. Primero, ¿cuáles son los idiomas oficiales de Noruega? Son dos, noruego y noruego. Lo primero. Si preguntas a, no sé si hay gente aquí que habla noruego, le preguntas a noruego, ¿qué idiomas hablas noruego? Tienes que preguntarle, ¿qué idioma escribes? Ah, verdad, sí, ahora me acuerdo. Porque los idiomas de Noruega son dos escritos, con dos tradiciones históricas, políticas diferentes, dos maneras de escribir bastante parecidas. Yo normalmente, que soy un poco tonto, antes que no leo mitad de un artículo del diario, no me doy cuenta de que estoy leyendo en uno y en el otro. Claro, uno políticamente activo lo ve inmediatamente. Yo, si leo un diario en noruego, antes miro el contenido y no la forma. Si no fuera lingüista, podría leer todo el diario. Como soy lingüista, a mitad del artículo digo, pero ya. ¿Cuál idioma es? En Noruega hay dos idiomas escritos y un montón de dialectos. Es un mapa no se ven muchos, de los idiomas oficiales. Hay regiones donde los ayuntamientos emplean el idioma que se llama bokmål, el idioma de los libros, más arcaico, más clásico. Y aquí escriben en nynorsk, noruego moderno. Y los amarillos dicen, nosotros neutrales. Es interesante, porque al final, cuando viajas a través de Noruega, no te das cuenta que hay diferencias lingüísticas, pero con el oído, pero con los ojos sí. Otra región de Escandinavia, bueno, es el Partido del Norte, joder. No sé si tengo mucho tiempo, bueno, unas cositas, a ver. En Finlandia, por ejemplo, ya se ha hablado hoy, creo, ¿no? Los idiomas oficiales son dos. Uno hablado, por lo menos por, más del 90% de la población, y otro por un 6% de la población. Los restos son gente hablando otros idiomas de otros países del mundo. Pero este 6% vive en la costa, en la capital. Sueco, que es la región sueca, el otro es finlandés. El sueco ha sido históricamente el primer idioma oficial de Finlandia, y por eso tiene una fuerza de ser el idioma oficial de todo el país, con problemas políticos, cosas positivas, negativas. Pero, de hecho, se habla en la región de Vasa, en las Islas Autónomas y un poco aquí. En Helsinki solo habla una parte de la sociedad, la burguesía. Imaginaos, aquí estoy exagerando, en Sudáfrica, hace 30 años, ¿cuáles son los idiomas de minoría? ¿El inglés, el afrikaans o el zulu? Inglés hablado por una parte muy pequeña de la población. Afrikaans hablado más o menos por todos, blancos y, no sé, y gente de color. Y Zulu hablado por millones de personas. De minoría era el Zulu, porque lo hablaban todos, pero no tenía poder. Ahora es diferente. El inglés era el idioma de mayoría económica, política, hablado por muy pocos. Y interesantemente, muy pocos, y también mucha gente no hablaba inglés. No es que dice, ok,
no lo hablan en casa, pero lo hablan. No, se hablaba afrikaans. Las relaciones entre las dos comunidades, o las tres comunidades, blancos, negros y de color, era más en afrikaans que en inglés, ¿no? Pero el inglés es el idioma de mayoría, hablado por poca gente. Lo mismo había pasado en Italia, donde la gente no sabía qué hablaba, pues italiano estaba bien. Aquí, en un sistema que se ha desarrollado de manera un poco más democrática, el idioma que antes era de mayoría económica, el sueco, y de minoría demográfica, ha dejado al finlandés ser el idioma de mayoría demográfica oficialmente y luego también el idioma paritario de un Estado. Hoy, algunas personas dicen que el sueco es de minoría en Finlandia, pero es de minoría demográfica, de hecho es un idioma muy fuerte. Bueno, pasamos en otras partes de Europa, dejamos a... Bueno, sí, tengo bastante tiempo. Bueno, otra región interesante políticamente, ¿no? Vosotros sabéis que Estonia tuvo problemas para la Unión Europea a causa de discriminaciones de la población rusa. La población rusa de Estonia antes de la Segunda Guerra Mundial era mínima, muy poca. Ahora es bastante, más o menos, bueno, 30% de la población, pero está localizado en la capital y en algunos pueblos. Pueblos puerto, pueblos industriales, construidos durante el periodo soviético y colonizados. Gente que antes eran colonizadores forzados por el régimen soviético y hoy son trabajadores sin derechos. Solo hay dos pueblitos muy bonitos, donde otra vez fueron colonizadores forzados de antes. Son rusófonos de religión diferente que dejaron el imperio, bueno, fueron a la frontera, a los márgenes del imperio, y para que se llaman, lo sabéis, son veterocreyentes, gente que son ortodoxos de un rito un poco diferente de los rusos otros. Pues se fueron de la grande Rusia y aquí hay un lago, Geysir, se fueron y hicieron sus pueblitos. Hoy todavía, tú vas allá, son pueblos pequeños con algunos cientos de habitantes, la gente no habla estonio, todo es en estonio, oficial, y la gente pone traducciones en ruso a mano, abajo de la parada del autobús, en la puerta de la escuela, porque sí, los jóvenes ahora empiezan a hablar estonio, antes no lo hablaban. Pues siempre en los países diferentes, la situación de otro país. He dejado Letonia y ahora un mapa de Lituania. Aquí, país bastante compacto lingüísticamente, pero ¿cómo ha sido? En contacto durante siglos, bajo el mismo estado con Polonia, y es tradicionalmente católico. En la región de la capital, afuera de la ciudad, la gente se declara de idioma polaco, porque es diferente, es un idioma eslavo. Lo interesante es que me acuerdo una colega mía hace muchos años que decía, ¿sabes? Hay muchos polacos allá que dicen que no son polacos, de verdad no son polacos, porque hablan bielorruso. Iba a convencerlos que no se declararan polacos. He dicho, pero es que, como ya había dicho antes, ¿qué es un idioma? No sabemos. Aquí se hablan dialectos eslavos, que son diferentes de estos, que es un idioma completamente diferente. Como el letonio son idiomas indoeuropeos, sí, pero de otro tipo, no hay intercomprensión con nada. Eso hablan idiomas eslavos, es decir, que se van a través de Bielorrusia a Moscú, también se hablan dialecto, comprenden muy bien. Van a otro lado, van hasta Bautzen, a través de Polonia, y hablan y se comprenden muy bien. Pero tienen dos características. Son católicos tradicionalmente, ortodoxos. ¿Qué hacen? Se declaran polacos o bielorrusos. ¿Y van en qué escuela? Rusa. Evidentemente, si hablas un idioma eslavo. Pues la identidad no es lo mismo que el idioma. Y aquí es interesante porque hay una declaración de soy que. No nada que ver con que se habla, sino con lo que se cree que uno habla. Por eso no podemos saber cuántos son los idiomas. ¿Es un idioma esto? No lo sabemos. ¿Ves que lo hemos visto? Alemania. Bueno, ya estamos aquí.
una clasificación hecha por lingüistas que, para no tener problemas políticos, dicen Mundarten, dialectos, pues no hay problemas de idiomas, y es claro, antes de la guerra. Los dialectos alemanes se hablaban un poco en toda Europa del Este. Y ha pasado una cosa interesante en el imperio, en el imperio romano-germánico. Es que el alemán Hochdeutsch, lo que se ve oficialmente, está en relación más con los dialectos del sur que con los del norte. Pero en el norte se habla menos dialectos que en el sur. Y además, se habla en el norte, porque con la Reforma era importante que la Iglesia no fuera en latín, sino en un idioma hablado por la gente. Y pues, ¿cómo traducieron los textos? En el idioma de los otros. Bueno, sí, también en lo local. Pero de hecho, con la Reforma, ciudades como Hamburg o como Bremen perdieron en el mundo escrito y luego en el hablado su idioma local, y hablaban, y hoy lo hacen, principalmente un alemán que parecía del sur. Y por eso se puede decir que hay una nación con dos religiones, pero existe, porque hay una idea de que todos hablamos alemán. Hagamos esto. Otra cosa, bueno, estoy aquí, no está muy lejos de aquí. Guerras, fronteras, tratados internacionales. Entre la frontera entre Dinamarca y Alemania hay comunidades de minoría. Hay daneses en Alemania y alemanes en Dinamarca. Pues hay escuelas. Los dos estados pagan escuelas en el otro país para que fueran en alemán, en danés. Fácil. Es que los alemanes de Dinamarca, tradicionalmente, siempre han hablado el dialecto danés de aquí, como los otros, solo que se sienten alemanes. Y no le gustaba que su región pasara a Dinamarca. Antes era del Schleswig-Holstein y estaba bajo el imperio y todo. Pues como se sienten alemanes de idioma danés, tienen derecho a sus escuelas en alemán, que hoy son mayoritariamente escuelas de daneses que les gusta el alemán, porque si es una escuela bilingüe, luego conocen el alemán y económicamente ¡fum! La mayoría de los niños en estas escuelas daneses aquí, norte de Alemania, habla alemán en casa, habla alemán en la escuela. Solo cuando habla con el profesor habla en danés. Pero son daneses. Es importante. Escuelas bilingües. Como nosotros aquí hablamos muchos idiomas, ellos lo hacen ya cuando tienen 6 años, empiezan a hablar el idioma del otro. No son sus escuelas, pero aprovechan de la situación para hablar un nuevo idioma. 43. Bueno, ya esto pasó. Pero es una cosa bastante fácil, pero... a ver, esto. Suiza, como sabéis, tiene 4 idiomas oficiales, 2 declarados de minoría, italiano y romancho, francés y alemán como idiomas nacionales a todos los niveles. El italiano se ofrece un poco de minoría, el romancho bastante. Es un estado dividido en 26 estados confederados y hay por lo menos 2 comunidades religiosas diferentes. Si cruzamos informaciones sobre religión, idioma, oficial, no hablado, oficial, declarado, y estado, tenemos un montón de Suizas, que pero son interesantes. Me gusta cuando hablo, me gusta cambiar de nombre, no puedo. Me dice que no puedo. Tendré mala... tenemos muchas Suizas, y si alguien conoce a Suiza sabe que son Suizas diferentes, económicamente y culturalmente diferentes. Hay una Suiza, se llama italiana, donde el idioma oficial es italiano, y son católicos también. Pero hay un valle que son italófonos y protestantes, convertido por curas, llamado por los señores del Cantón Grisón, curas de Nápoles y de Florencia, que no hablaban los dialectos de aquí, para evangelizarlos y convertirlo al protestantismo,
a través de su idioma, el italiano que no era su idioma. Hoy, la gente aquí escribe en italiano, escribe en alemán también, porque las escuelas, como después de los colegios, tienen que ir en zona romancha con idioma de enseñanza alemán, hablan el dialecto alemán de los vecinos, hablan su dialecto local y un poco del dialecto de allá. Hablan 5 idiomas, normalmente. Quedas un poco sencillitos, pero ya. Hay lo que, de manera bastante unpolite, se llama la Suiza profunda. De idioma alemán, todo el mundo habla dialecto y católica. Y ya está. La Suiza conocida por bancos y seguros, de idioma alemán y protestante. La Suiza de los relojes, francés y protestante, y las Suizas del queso, del gruyère, y que habla alemán y son católicos, y la Suiza de Heidi, que habla romancho. Y es un análisis de datos oficiales, idioma, religión. Acabaré, y luego preguntas, no, pero más o menos. Acabaré con, bueno, diferentes mapas. Eso me gusta, antes de acabar, no acabo, no. Eso, clasificación histórica. Es un mapa muy interesante, un mapa de los años 20, creo. Es la Carte ethnographique de la Macédoine, mapa etnográfico de Macedonia, pequeño. Le point de vue serbe, la visión, la imagen serbia. Serbios, griegos, turcos y un poco de búlgaros, y albaneses. Carte ethnographique de la Macédoine, point de vue bulgare. No hay serbios, solo hay búlgaros. Turcos sí, griegos sí, bueno, los albaneses lo dejamos fuera. Las dos mapas son, como decía antes, verdaderas. Es verdad, ¿eh? Era así. Porque los pobres macedonios tenían otros problemas ahora, allá en estos tiempos, de vivir. Para ellos no era interesante que fuera ellos, macedonios, croatas, serbios o búlgaros. En aquel momento no existía ni una Serbia, existía, Bulgaria se estaba formando, pues eran los estados que se estaban formando, que necesitaban declarar a ellos para anexarlos. Pero la gente allá le daba igual. Es una transformación moderna. Si fuera la visión serbia, como fuera la visión búlgara. Hoy, como existe un estado de Macedonia, hay muy pocos serbios y no hay búlgaros. Hay macedonios. Arreglado. Algunos meses después, o un año después de la independencia de Macedonia, el presidente de Macedonia se encontró con el presidente de Bulgaria. Evidentemente, los búlgaros saben que el macedonio es un dialecto del búlgaro. Evidentemente, todos los macedonios saben que el búlgaro es un idioma. Pues el presidente búlgaro no tenía traductor, porque era un dialecto. Y el presidente macedonio tenía un traductor para traducir desde el búlgaro, claro. Es importante. Se comprenden perfectamente. Bueno, acabaré, eso es demasiado, ¿no? No se puede hacer hoy. Bueno, eso. Pasamos sobre, yo dije ya, Europa y del mundo, es una parte del mundo, muy poco. Pero ya hoy hemos hablado, no he hablado yo, pero los idiomas de América con mapas de América, pues ya. Me limitaré a esto, que es una región muy, muy interesante. Yo nunca fui, pero me gustaría. Se ve en el Google Maps perfectamente. Bosques y osos y animales, muy interesante. En la frontera es Rusia, es la República Rusa, la República Gorno-Altai, Kazajstán, China. Idioma tradicional étnico es el Altai, el turco Altai. Idiomas oficiales Altai ruso. De hecho, el ruso, pueblos, población, ruso, habla ruso. Es un mapa, aquí era de las montañas, son 6.000 metros.
no hay mucho hielo, a veces sí, aquí no porque no llueve, ¿no? Empieza aquí Mongolia, ¿no? Aquí bosques y bosques y bosques, casi no hay carreteras, aquí carretera, ferrocarril, ciudad, industrialización, industria soviética, ruso. Es el mapa de cómo es allá en este momento. Una región donde el idioma tradicional se habla exclusivamente en las montañas. Luego, aquí no hay carretera. Hay una población que se considera diferente, que habla un idioma turco, que no son demasiado ortodoxos, y aquí todavía pequeños, ni se consideran ortodoxos, se consideran diferentes, y viven en el bosque y cazan osos. Pues se consideran diferentes. Y aquí se ve allá era el territorio, aquí se ve la población, ¿no? La población rusa y un poco de población diferente. Bueno, ya, Faimis quiere decir otra parte del mundo. Si queréis, os mostraré. Ahora, si tenéis preguntas, os contesto. Si no, hablo 3 minutos más. Gracias. Os hablo, ¿eh? Os he asustado, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, como he asustado, eso. Es una región es un país del mundo, Surinam, del cual se sabe muy poco. Bueno, no se sabe, en Europa no se sabe, en Holanda se sabe, si no sabe. Donde el idioma oficial es el holandés, y hay cuantos cientos de mil de habitantes, muy pocos, y por lo menos se hablan 13 idiomas diferentes. En cada pueblo un idioma. El idioma oficial es el holandés, gente habla inglés, brasileños fueron allá porque hay oro, se habla hindi de allá, se habla javanés, Java, el idioma de Java, pero hablado allá, un poco diferente. Se hablan criollos, Sranan, Saramacan, se hablan idiomas locales, y lo más interesante es que aquí es una población que vive en el bosque tropical. Viven de caza, con sus canoas y todo. A verlos, de piel, tienen una cara bastante africana y no americana, porque son esclavos que se fueron en el siglo XVII, se escaparon de sus padrones blancos y colonizaron los bosques locales, hablando, ¿qué idioma? Inglés. Pero un inglés de gente que no había sido a la escuela, y ahora esta gente habla algo que es un idioma germánico. Son como africanos y viven a la manera de las poblaciones autóctonas de América del Sur. Para decir río dicen river. Bastante. Bueno, si no hay preguntas, sí. Hola. Quería solamente preguntar, porque dijiste que según un punto... quería solamente preguntar si dijiste que según un punto lingüístico el holandés sería más un dialecto germánico que un idioma. Es que lo que entendí bien o... No sé si lo dije, pero lo pensé. Bueno, No, es decir, que es una cuestión política. Es claro que la gente que vive en Holanda considera su idioma un idioma, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pues es un idioma. Y un ejemplo rápido, el friulano del Friul de Italia en los años 70, o la gente de Friuli en los años 70 se declaraba 70% hablando dialecto. 20% que hablaba dialecto italiano, 5% italiano y 2% otros idiomas. 15 años después, 50% hablaban otro idioma. No es que han ido de escuela todos, es que lo que antes se llamaba dialecto ahora se llama idioma. Pues claro que las cuestiones políticas son importantes. Y además el holandés, más que el friulano, tiene un estándar escrito en la literatura, pues de tu referencia. Nosotros cuando hablamos de otros idiomas, no, porque en la edad mediana y el latín nos hicieron algunos
cuando nos dieron problema a nuestra cabeza, es que no decimos a uno cómo se escribe, sino cómo se pronuncia. Pero los idiomas antes nacen en la boca y luego se escriben. Pues uno que se considera el idioma holandés dice cómo se pronuncia, porque su referencia es el escrito. Y el alemán dice cómo se pronuncia, porque su referencia es el escrito alemán. Pues son dos idiomas diferentes, porque lo son políticamente y socialmente. Dialectológicamente, no lo sé. Okay, we have to let the people out now because they're waiting. Thank you very much for your lecture. No, no puedes.